Hace algunos días tuvimos una conversación con el apóstol Robert, con todos los pastores, y él, antes de iniciar la enseñanza que nos iba a dar, nos lanzó una pregunta. Pero es una pregunta que tiene 3 interrogantes y es muy, muy interesante, y se las quiero compartir porque es una pregunta para todo Llaves de Sion, no solo para los pastores. Y la pregunta es: ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces yo se las lanzo a todos, porque en ese momento cada uno de nosotros, en base a lo que el Señor nos había venido hablando, lo que nos venía dando a cada uno en lo individual, en lo personal, pues le contestamos a Robert, ¿verdad? Pero yo quiero que se lleve esas 3 interrogantes. ¿De dónde venía usted? Llevamos 8 años de estar en esta casa. ¿En dónde estamos el día de hoy? ¿Y hacia dónde vamos? Ese hacia dónde vamos es hacia dónde el Señor nos quiere llevar. ¿Nos queremos sujetar? ¿Queremos creer en esa creatividad? ¿Queremos creer que trae un nuevo modelo de intercesión el Señor? Que está haciendo cambios que, si lo queremos ver, tal vez son cambios drásticos en nuestra manera de cómo conducirnos en la iglesia, de cómo buscar a Dios de otra manera que de repente no conocíamos antes. Y la verdad es de que el Señor nos ha dotado a todos como seres inteligentes. Todos somos inteligentes y eso nos diferencia de los animales. Nosotros pensamos, tenemos un poder de razonamiento, podemos expresarnos. Y actualmente se está usando muchísimo el término de inteligencia artificial, de cómo usted le puede pedir a una computadora que lo lleve a donde usted quiera y la computadora lo lleva, o de repente usted está en una búsqueda de algo y le aparece otra cosa y otra cosa y otra cosa que se vincula con lo que usted estaba buscando. Pero a la larga, no sabemos si realmente es así o no, porque es una máquina la que nos está contestando. Es una máquina que tiene cierto factor de error, cierto factor de equivocación, ¿verdad? Y también está el término de inteligencia emocional. Yo lo platicaba con las mujeres en el servicio del jueves y es muy, muy interesante, porque habla de esa inteligencia emocional que usted puede, si usted recibe algún curso de liderazgo, de motivación, o algún curso de mediación, le enseñan acerca de lo que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Pero, ¿qué es esa inteligencia emocional? Y el término inteligencia en sí, según el diccionario Oxford, dice que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Eso es en sí inteligencia. Y la inteligencia emocional se refiere a la habilidad de poder entender, de usar, de administrar nuestras propias emociones. Escuche bien, nuestras propias emociones en formas que reduzcan nuestro estrés y ayuden a comunicarnos efectivamente para que podamos empatizar con otras personas, superar desafíos y aminorizar los conflictos. Entonces vemos que la inteligencia emocional no es nada menos ni nada más que el que podamos manejar nuestro dominio propio. O sea, para alguien que no conoce la palabra, pues puede dejarse ir por todos esos conceptos, ¿verdad? Pero para los que conocemos la palabra de Dios, que la hemos leído, que hemos profundizado en ella, que sabemos que el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad, porque así dice la palabra,
Nos damos cuenta entonces que esa inteligencia espiritual es el cómo podamos manejar nuestro dominio propio, el cómo podamos manejar el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en cada situación o cada circunstancia que podamos tener. Y quiero que me acompañen a leer Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 14 vamos a leer. ¿Lo tienen? ¿Listos? ¿Todavía no? ¿Ya? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, y quiero que pongamos atención en estos versículos, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, pero que andéis como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Pues si nosotros nos damos cuenta, Pablo aquí está escribiendo a un área que es muy pequeña, que se llama Colosas. Y era un área donde él realmente no había llevado el evangelio, sino que había sido uno de sus discípulos, Epafras, quien había llevado el evangelio, y él pues lógicamente le entregaba un reporte, platicaba con él, le decía cómo estaba la situación de la iglesia en ese lugar. Y era un tiempo bien complicado, bien difícil, porque durante el primer siglo después de Cristo había demasiada confusión. Cada vez habían más creencias, más doctrinas, más religiones, y la gente oía por aquí, oía por allá, iba para allá, en fin, había muchísima confusión. Y yo no sé, pero a mí me hace sentido el tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Porque si nos damos cuenta, muchas veces vamos, venimos, oímos aquí, oímos allá, pero al final, mis amados, no sabemos si no estamos conectados con el Espíritu Santo, y podemos ser engañados, porque estamos en los tiempos en donde se va a levantar y va a haber mucho engaño. Entonces Pablo en este lugar les escribe diciendo que desde que él se enteró que la palabra había sido llevada a ellos, que en el amor del Espíritu se les estaba enseñando, él estaba orando. Ellos estaban orando por ellos. Entonces, Pablo se dio cuenta que había un problema en ese lugar, y el problema era toda esa confusión que se estaba dando. Y él encuentra una solución, o pensó en una solución al problema
que se estaba dando en ese lugar. Y ese problema se podía solucionar únicamente con un mejor entendimiento de quién es Jesús, de quién es Cristo. Y creo que eso es lo que nos toca a nosotros para este tiempo. Que nosotros verdaderamente profundicemos en la palabra y le oremos al Señor para que sea su Espíritu el que nos revele ese entendimiento de quién es Jesús, ¿verdad? Porque si bien somos inteligentes, pero si no tenemos inteligencia espiritual, estamos perdidos. Porque podemos ser inteligentes en lo natural, en lo físico, porque así fuimos hechos. Pero debemos clamar porque venga a nosotros una inteligencia espiritual para que podamos activar nuestros sentidos, nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural, mis amados, puede andar bien perdido, aunque sea bien inteligente y bien pilas, pero puede andar bien perdido. Si no logra discernir, porque dice que solamente con el discernimiento espiritual se pueden entender las cosas que están pasando, ¿verdad? Yo no sé a ustedes si les ha pasado, pero yo en mis inicios con el Señor, cuando me invitaban a una iglesia cristiana evangélica, yo decía, híjolas, ¿qué está pasando? Porque no tenía ese entendimiento. Fue conforme yo fui creciendo en el Señor, aprendiendo de Él, conociendo de Él, profundizando en Él, que pude ir entendiendo lo que el Señor hace en congregaciones cuando son nuestros servicios. Cómo el Señor le habla a un profeta, cómo ese profeta traslada el mensaje a la congregación. Y es por eso que es muy, muy importante, mis amados. Yo no sé, pero esa es mi percepción, muy, muy personal. Pero para mí es muy importante que si usted va a la iglesia, no mande a sus hijos a la escuela dominical. Déjelos con usted, enséñele a su hijo que tiene que estar sentadito, escuchando. Y aun cuando no entienda muchas cosas, va a ir creciendo en ese ambiente en donde hay mover del Espíritu. ¿Sí? Va a ir entendiendo. Si usted en su casa le pone la suficiente atención, un tiempo de calidad y le explica por qué el profeta habla, por qué el profeta traslada lo que está escuchando de Dios, cómo es ese mover profético, cómo es ese mover espiritual que observan nuestros hijos en la congregación. Es muy, muy importante. Y el versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses dice que Pablo no cesaba de orar por todos ellos y de pedir que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo se mantenía orando. Por eso intercesores disciernan, reciban que el Señor quiere que oremos, cómo quiere que lo oremos, cómo quiere que lo decretemos, qué es lo que quiere para este tiempo, que nos podamos mover en Él. Entonces él mantenía un cierto porcentaje de su día orando. Y la oración de Pablo tenía dos cosas muy, muy importantes, que era que fueran llenos del Espíritu, del conocimiento de la voluntad de Dios, y que fuera sobre toda la sabiduría y la inteligencia espiritual. Cuando hablamos de ser llenos, implica que vamos a dejar ser controlados por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu, ya no somos nosotros los que nos movemos, los que hablamos, sino que es el Espíritu de Dios a través de nosotros.
Él es el que nos impulsa a dar palabras que edifiquen, a dar palabras de consuelo, a dar palabras que nos hagan crecer como hermanos, que nos puedan hacer dar palabras de aliento a alguien que de repente ni siquiera conocemos. Y de repente estamos en un restaurante, pero el Señor nos dice, ve y dile que yo lo amo. Ve y dile que yo lo quiero y dale un abrazo de parte mía, de parte del Padre. Y esas cosas, como les decía anteriormente, para el hombre natural dice, ¿qué estás haciendo? Pero para alguien entendido en el Señor, dice, Él está obedeciendo lo que Dios le manda a hacer. Efesios 5, 18, 20 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios es muy claro, dice que seamos llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos de eso para que entre nosotros podamos hablarnos cosas que nos edifiquen. Y a veces cometemos el error, mis amados, de que estamos en medio de amistades que muchas veces dicen ser cristianos o que no son cristianos y empiezan a hablar con lenguajes que no son propios, empiezan a hablar cosas que no edifican y nosotros somos partícipes en ese mover. Helen hablaba la semana pasada de 4 tipos de pecado. Y uno de esos es el ser partícipe y no poner un freno a lo que están hablando en ese lugar. No tener esa valentía que solo Dios nos puede dar y decir, ouch, párala ahí. Eso no va con mi manera de pensar, ni con lo que yo soy, ni con lo que yo hablo. Pero a veces nos falta. Yo no sé a ustedes, pero a mí a veces me ha faltado. Me ha faltado. Y estamos, ¿verdad? Y como a veces es la misma familia, o a veces son amigos muy cercanos, y nos reímos. Y hasta después nos damos cuenta de que fuimos partícipes en ese momento. Entonces Dios quiere que verdaderamente el Espíritu Santo tenga un control de nosotros. Pero para que el Espíritu Santo tenga control sobre nuestras vidas, necesitamos de esa llenura, de esa constante búsqueda, de ese conocimiento que en el griego original dice epignosis, pero dice que no es un conocimiento común y corriente, sino que es un sobreconocimiento. Pablo habla en esa carta 3 veces, 4 veces acerca de conocimiento, pero es una profundidad a la que debemos llegar en el Señor. La palabra conocimiento aparece en el capítulo 1, en el versículo 9 y en el 10, en el capítulo 2, 2 y en el capítulo 3, 10. Lea despacio esa carta, porque es un conocimiento muy, muy profundo. Es un conocimiento personal de Dios. Porque yo puedo decir, yo conozco a Sisi, sí la conozco, pero no he profundizado en mi amistad con Sisi. Entonces de repente no sé qué piensa Sisi, qué siente Sisi, porque no he tenido un conocimiento de su manera de ser, porque la conozco, pero no vivo con ella. Esto es como una relación de pareja, de esposos, en donde usted conoce a su esposo, pero no lo conoce completamente, porque al paso de los años tiene que ir profundizando, sobreconociéndolo, porque tenemos cambios. Así es este conocimiento del que Pablo está hablando. Dios va cambiando, va por ciclos. Entonces debemos mantenernos
sobreconociéndolo, profundizando, practicando, experimentando esa relación con Él. Miren, de veras, cuando yo estaba profundizando en el tema, yo decía, Señor, me estás hablando. Porque muchas veces nos hace falta y no lo conocemos totalmente. No lo conocemos totalmente. Él quiere que estemos atentos a los mensajes que quiere darnos. Pero para estar atentos tenemos que estar completamente en intimidad con Él. Poner nuestros 5 sentidos espirituales. Que nuestros ojos lo puedan ver como cantamos hace un momento. Yo te quiero ver. Yo quiero sentirte. Yo quiero que me hables. Yo quiero soñar contigo. Y que en sueños me hables. ¿Qué tengo que hacer? Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Pero además ese conocimiento dice que debe de estar impregnado de sabiduría y de entendimiento espiritual. Ese sobreconocimiento tiene que llevar sabiduría. Sabiduría de lo alto. Colosenses 1:9 lo dice claramente. Que debemos ser llenos de esa sabiduría del Señor que solamente Él nos puede dar. Y también de todo entendimiento espiritual. Nuestros 5 sentidos espirituales conectados con el Espíritu de Dios. Esa es la voluntad del Padre para este tiempo, que nosotros podamos caminar en su voluntad, no en nuestra voluntad, no en lo que nosotros solemos hacer cada día. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es como Santiago describe que debe de ser la sabiduría, sobre todo pura, de lo alto, no mi propia sabiduría, no la que yo estoy sintiendo en mi ego en el momento en el que tengo que contestar o que tengo que responder. Amable, benigna. El conocimiento intelectual, entonces, mis amados, no necesariamente nos puede hacer sabios, porque muchas veces de tanto conocimiento intelectual que tenemos, el ego nos sobrepasa y de sabiduría no tenemos nada, nada. Y podemos lastimar a las personas que amamos, podemos lastimar a las personas que no nos conocen y no mostrar a ese Cristo que decimos que llevamos con nosotros. Entonces, esa sabiduría debe de aplicarse a nuestro diario vivir. Y Jesús pone un ejemplo muy, muy bonito en Mateo 23, del versículo 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Wow. Imagínense lo que Cristo les dice a las personas a las que les predicaba. Sí, los fariseos están en todo, los escribas también. Se saben todas las leyes. Créanles todo lo que sea de la ley, pero no en lo que hacen o en lo que dicen que hacen, pero no hacen. Para este tiempo, mis amados, ¿cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Será que lo que hablamos, lo que conocemos de la palabra de Dios, lo vivimos? Porque a veces podemos vivir
o llevar una vida de dualidad, ¿verdad? Y sabemos que no tenemos que hacer determinadas cosas porque la palabra nos dice que no las hagamos, pero vamos y las hacemos. Vamos y no obedecemos. Y hoy en día no está Jesús para que siga predicando. Él envió a sus discípulos y así se esparció el evangelio a todo el mundo. Y nosotros hoy en día somos esos discípulos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra manera de vivir, de mostrarnos. Porque si mostramos la cara de Cristo, la vida de Cristo, híjolas, podríamos lograr muchas cosas. Pero a veces cometemos errores y mostramos lo que no es de Cristo, ¿verdad? Y entonces puede pasar como pasaba cuando vinieron los españoles y empezaron a matar a todos los incas y el cacique de los incas le dice a uno de los curas, le dice, ¿y si yo recibo a ese Cristo que ellos me están hablando? Voy a ser como ellos. Porque si es así, prefiero que me quemen en la hoguera. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? O sea, ¿cuántos predicaron el nombre de Cristo matando personas? Haciendo daño, acabando con pueblos. ¿Cuántos podemos hablar de Cristo, pero no vivir como Cristo? Entonces es un tema, mis amados, para un tiempo en el que hay mucho engaño y en el que de verdad tenemos que estar con nuestra identidad bien puesta en todo lo que hablamos y en todo lo que hacemos. El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Porque la pregunta es, ¿cuál es el propósito de que seamos llenos del Espíritu? ¿Cuál es el propósito de conocer esa voluntad en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual? Que agrademos a Dios. Que lo agrademos a Él para que andéis como es digno, como el Señor merece que podamos andar, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces vemos que hay 4 cosas muy importantes en este versículo. Y la primera es para que andemos como es digno para el Señor. Hechos 10 del 37 al 38 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios nunca abandonó a Jesús y nunca lo abandonó porque él fue obediente. Entonces, en todo lo que Jesús hizo, Jesús podía hablar de amor, podía edificar a las personas, porque si se dan cuenta, él buscaba a los menospreciados, a los que estaban siendo apartados, a los rechazados, para edificarlos. Él sanaba a aquel que no tenía cura. Él ministraba amor en donde quiera que él estaba. Por eso es que hasta el día de hoy todos recordamos quién era Jesús. Un hombre del que salía el amor de Dios, un hombre que fue obediente al Señor. La pregunta para nosotros es, ¿por qué cosas me podrían recordar aquellos que me han conocido en los lugares donde he estado? Y yo me lancé esa pregunta. Créanme que sí. Porque en mi vida matrimonial llevo 15 homenajes hasta el día de hoy. Y creo que todavía faltan. Porque hemos ido donde Dios nos ha mandado por cuestiones de trabajo y hemos sido obedientes. Y donde hemos ido, el Señor ha puesto un propósito para el cual nos ha llevado a esos lugares. Pero me hice esa pregunta. ¿Será que me recuerdan porque siempre les hablé del Señor? ¿Será que me recuerdan porque les daba amor, porque les daba cariño?
¿por qué me recordarán? Y a veces me encuentro a alguien que viene de Puerto Barrios o a alguien de Izabal o a alguien de Honduras y me dice, ay, sí me acuerdo que tú tan linda, que nos dabas hospedaje. O sea, ¿por qué nos recuerdan a cada uno de nosotros en los lugares donde hemos estado? ¿Qué huella hemos dejado? De repente en nuestros inicios como cristianos la huella que dejamos no era muy buena. Pero conforme hemos ido avanzando en el Señor, la huella que vamos dejando es una mejor huella. Miren, yo, por ejemplo, les he de contar, cuando yo era patoja, yo tengo 3 hermanos varones y una mujer, pero uno me lleva 10, la otra 9, el que menos me lleva 5. Entonces, con los que más me relacioné es con el que me lleva 7 y 5 años, pero eran bandidos conmigo. Entonces, como eran bandidos conmigo, yo era así como que bien, que no me dejaba de nadie. Y pasaron los años y un vecino que vivía a la par de nuestra casa vino de Estados Unidos. Y entonces nos sentamos y empezamos a platicar y a platicar. Pero les estoy hablando que pasaron como 20 años para eso. Y entonces me dice, Marita, me dice, ¿de verdad sos otra Marita? Porque antes, me dice, de veras, no te dejaba de ninguno de los de la avenida donde vivíamos. Entonces te das cuenta cómo el Señor va obrando en tu vida, te va cambiando, te va enseñando ese dominio propio, ese dar amor, ese no estar a la defensiva con todas las personas. Porque si bien alguien te marcó de que no te dejaras, de que fueras peleonera, de que hicieras valer tus derechos y de repente que los hicieras valer de una forma que no era la más correcta. Tú hoy, si conoces a Cristo, puedes cambiar y dar otro testimonio de vida y decir, ay, la Sisi que yo conocía antes es otra completamente. El José, ¿cómo ha cambiado? Cuando te encuentres a alguien más adelante. Pero eso solamente lo hace esa transformación que se va dando cada día en nosotros y esa llenura y esa búsqueda del Espíritu, ese andar en amor. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos andar en amor. Él nos dice que nuestro comportamiento, que nuestra conducta como cristianos debe de cambiar y entonces usted ni siquiera va a tener necesidad de hablarles de Dios, de agarrarlos a bibliazos, de retorcerles el brazo para que cambien, sino que su manera de ser va a ayudar a que ese cambio verdaderamente se pueda dar, porque debemos de permanecer en Él. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cristo nos modeló, mis amados. Cristo nos modeló cuál debe de ser nuestro actuar diario. Y máxime si estamos llenos del Espíritu de Dios. La segunda cosa es agradándole en todo. Por eso es que dice la palabra que siempre anduvo Dios con Jesús, porque Él le agradó en todo, aún sabiendo que iba a ser sacrificado por nosotros. Debemos agradarle a Dios. Romanos 15:1-3 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si nosotros estamos fuertes en el Señor y algún hermano que tenemos no es fuerte aún, ya conoce al Señor, pero le falta, nosotros tenemos el deber no de juzgarlo ni de señalarlo, sino de ayudarlo en esa flaqueza que está teniendo, en ese proceso que está viviendo. Eso es lo que el Señor quiere, que agrademos a su prójimo, que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
Eso es lo que espera de nosotros, que nosotros podamos agradar al Señor. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nunca estamos solos. Y lo decía la última alabanza el día de hoy. El Señor viene sobre los montes, sobre los mares. Él está ahí con nosotros. Viene corriendo y nos abraza, nos ama. Eso es lo que Él quiere para nosotros, si nosotros hacemos lo que a Él le agrada. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nosotros, mis amados, conforme vamos conociendo al Señor, tenemos que orarle al Espíritu Santo cada día para que Él nos ayude a no hacer lo malo. Porque la carne es débil, pero el Espíritu es fuerte si estamos llenos de Él. La tercera cosa es llevando fruto en toda buena obra. Y llevar fruto quiere decir que es un estilo de vida virtuoso. Cada día con nuestro actuar damos ese fruto. En Juan 15:8 dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Él se goza como el dueño de esa viña cuando los pámpanos dan fruto. Cuando damos fruto, ese fruto que se adquiere a través de la inteligencia espiritual, no de la inteligencia artificial, no de la inteligencia emocional. Es la inteligencia espiritual, es que nosotros peguemos, anclemos nuestros 5 sentidos al Espíritu de Dios y que Él nos deje ver lo que Él quiere que veamos, que Él nos deje escuchar lo que Él quiere que escuchemos, que podamos sentir su olor, ese olor fragante en medio de nuestra alabanza, en medio de nuestra adoración, que podamos sentir eso. A Él le agrada. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, de verdad, Él es un artista. Él nos formó de un bloque. Él nos formó. Él cuando de 2 células sin forma se unen, empieza a entretejernos, dice el Salmo. Empieza a formarnos, empieza a esculpirnos, empieza a poner dentro de nosotros dones, talentos, virtudes. Nos hace bonitos. Nos llena de gracia. Se toma 9 meses para ver si de veras voy a ser chata, si voy a ser peluda, si no voy a ser peluda. Pero Él se toma ese tiempo para formarnos, para estar con nosotros. Entonces, mis amados, hemos sido salvos para servirle al Señor, para ser ese testigo de lo que Él ha hecho en nosotros. Él nunca nos va a abandonar. Él va a permitir que hagamos solamente buenas obras. Y esas buenas obras no son las obras que hacemos únicamente dentro de la iglesia. Son las obras que podemos hacer en nuestra vida diaria, en nuestra manera de vivir, de conducirnos, en nuestra manera de presentar el Evangelio. La cuarta cosa es creciendo en el conocimiento de Dios, ese profundizar, ese llegar a conocerle a Él genera una acción continua de parte de nosotros, una acción continua que no para, no es lo conocí, lo conozco o lo voy a conocer, no. Es una acción continua de estarlo conociendo a Él, de estarme llenando de Él, ¿verdad? Entonces, amados míos, la conclusión del tema de hoy es
que podemos ser muy inteligentes y muchas personas tienen títulos, una profesión, tienen maestrías, doctorados y nos ha llevado años haciendo eso. Pero si no tienen esa conexión con el Espíritu de Dios, esa llenura que Él quiere que tengamos a diario con Él, no va a haber sabiduría, solamente conocimiento. Debemos, mis amados, sí, profundizar en nuestro conocimiento, claro que sí, prepararnos para la vida, pero prepararnos también en lo espiritual, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos en donde nosotros debemos estar parados, cimentados sobre la roca que es Cristo, para discernir. Estamos ahorita próximos a hacer una elección de un hombre. Y de verdad cuesta. De verdad cuesta. Y solamente el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Es el que nos debe de dar ese discernimiento de a quién le voy a entregar mi voto. ¿A quién, Señor, tú quieres poner en ese cargo? Sé tú el que guíe mi mano, sé tú el que guíe mi mente, sé tú el que guíe mi corazón, para que yo sepa elegir, para que discierna verdaderamente quién es el mejor para ti, no para mí, porque tú eres el que pone y quita a reyes. Pero ayúdanos, Padre, ayúdanos a tener esa inteligencia espiritual, ese conocer tu voluntad, Padre amado, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Que nuestro espíritu verdaderamente, mis amados, se doblegue y vaya siendo sujeto al Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo verdaderamente nos llene para sabernos conducir, pero haciendo de esto algo que verdaderamente vivamos cada día. Que cada día donde nosotros vayamos podamos llevar la luz de Cristo y que sea Él el que nos direccione.